como la cuña que, al entrar, abre una veta de duda. La mañana siguiente amaneció temprano en un barrio donde las fachadas llevan las historias en los porches. El restaurante donde trabajaba Noah se encendía con luz a las 5. Las ventanas empañadas, el olor a pan recién horneado, la cafetera que respiraba una y otra vez. Noah conocía los horarios por instinto. Su rutina era un mapa de fidelidades. Despertador, revisar la pequeña habitación de Annie, vestirla con los calcetines que ella había escogido la noche anterior, un par de rayas moradas, y dejarle siempre una nota doblada bajo la almohada, una costumbre que empezó desde que su esposa dejó de leerle cuentos en voz alta. Annie tenía 6 años. Tenía el pelo que no encontraba la paciencia de desordenar y una risa que podía iluminar una cocina. No siempre entendía los rostros que su padre encontraba en la calle, pero entendía los gestos. El beso en la frente antes de salir, la promesa de volver a la hora de la sopa. Para Noah, cada promesa era un baluarte contra el vértigo de la ausencia. Su esposa se había ido 2 años antes. Todavía había una silla vacía en la casa, una taza que nadie lavaba y canciones sin voz que su hijo silbaba en la noche. La dignidad de Noah no era un espectáculo, no era un gesto heroico diseñado para inspirar, era simple supervivencia con forma humana. Se aseguraba de que Annie tuviera la merienda, buscaba modos de pagar las cuentas, volvía a casa con las manos manchadas de harina y el abrigo impregnado del invierno. Trabajar como mesero le permitía un horario que, aunque precarizado, le daba algo esencial, la certeza de la presencia. Y esa certeza era todo lo que necesitaba para sostener la promesa que su esposa le había dejado. La fuerza no es sobrevivir a cualquier precio, me dijo una vez. La fuerza es hacerlo por alguien más. Mientras tanto, en el piso 60, Elise no pudo dejar de pensar en esa petición sencilla, que mi hija no lo sepa. A su alrededor, el edificio seguía moviéndose como una máquina, informes subían, llamadas eran atendidas. Pero ella pasó la mañana como si caminara en un sueño leve. Con la punta de los dedos revisó grabaciones antiguas, anotaciones dejadas por su padre, los protocolos que justificaban las pruebas. Había un archivo con nombre genérico, Evaluación de Carácter, Implementación 2018. Cuando la pantalla se encendió, se vio empleados en situaciones diseñadas para romperles la coraza. Humillaciones pequeñas y sutiles que no eran públicas, tests diseñados para observar el carácter sin que el observado supiera que era evaluado. Gente llorando en baños, súplicas en un despacho, rabia en la cocina. Cada imagen parecía una pequeña rendija en la que se filtraba la verdad. Algo permisible había sido convertido en norma. Elise creyó, durante años, que dirigir desde la altura le daba claridad. Ahora, mientras las imágenes pasaban, algo diferente brotó. No era claridad, sino vértigo. La cámara mostró a Noah en un turno anterior. Lo mostraba atajando una bandeja, hablando con una niña que hoy ya no estaba. Su sonrisa era modesta, su atención completa. En el audio, un ruido tenue, la niña riendo al fondo, una voz que decía «papá». No era un dato en una planilla, era un motivo real para sostener la resistencia. La grabación la alcanzó más adentro que cualquier informe. El experimento había sido pensado como herramienta. Para algunos funcionó. Gerard, del board, lo llamó un mecanismo de selección natural. Patricia dijo, en una reunión, que la empresa necesitaba gente capaz de soportar la presión. Pero en la pantalla, los rostros que se doblaban no tenían que ver con capacidades laborales. Tenían que ver con vidas que se cometían de forma silenciosa al sacrificio. Eso la dejó fría. Elise no fue educada para detenerse en la empatía. Creció con reglas, con un padre que le enseñó que lo emocional distrae del resultado. Pero ver a Noah, no como un número, sino en la intimidad pequeña de una cocina, abrió una fisura. Se preguntó si la dureza que había heredado no era en sí misma una especie de ceguera. Esa pregunta no tenía respuesta inmediata. La interrogante quedó como una sombra que volvería a perseguirla. La empresa, sin embargo, no dormía. Las políticas seguían su curso.
Tras la sesión en la que se había aplicado la prueba a Noah, otros empleados discutieron lo ocurrido con el tono ritual de quienes conviven con la incertidumbre laboral. «Ella está forzando temple», decía uno. «No es personal, es procedimiento», decía otro. El Departamento de Recursos Humanos, coordinado por Jessica, llenó formularios, creó protocolos para mitigar el impacto y recomendó reuniones de seguimiento. Nadie, excepto Diane, vio la tremenda inocencia en la petición de Noah. Diane, que trabajaba en la cocina y conocía a Annie de vista, se quedó unos minutos más en la bodega con la mirada perdida. Elise, por su parte, hizo lo que siempre hacía ante la duda. Observó más. Pero esta vez la observación no era un acto neutro, era una intromisión moral. Accedió de madrugada a grabaciones y registros de turnos. Se dijo a sí misma que necesitaba entender. Se dijo que el monitoreo era necesario para proteger la marca. No tardó en reconocer, con esa exactitud que da la soledad, que aquello era un recurso amargo. Ver a Noah y cómo la presencia de su hija le confería una calma que ninguna prueba lograba quebrar, la dejó expuesta. Ya no era solo un asunto de números. Había una vida al otro lado de la pantalla. No obstante, su costumbre de medir en términos de riesgo y oportunidad no desapareció de inmediato. Más bien se transformó en una pelea interna. Si no hacía nada, su conciencia diría que falló. Si intervenía, arriesgaba su estabilidad frente a la Junta y ante la mirada de Gerald y Patricia, quienes veían las medidas de mano dura como el sello de la empresa. El poder, de pronto, no parecía solo una herramienta para moldear el mundo, también era una trampa donde uno podía quedar enredado. 3 días después del despido, el restaurante cerró temprano. Era un martes con lluvia fina. Noah llegó tarde porque la vecina que cuidaba a Annie, una mujer mayor llamada Rosa, se había torcido el tobillo en la escalera. Llamó al restaurante buscando ayuda, y Noah, sin pensarlo, corrió a buscar a la niña. No hubiera sido motivo de nota si no fuera porque en la calle una chica del equipo de seguridad del edificio lo reconoció y llamó a recepción. Las plantas bajas de la empresa olían a coraje corporativo. Su personal estaba habituado a ver a figuras ejecutivas entrar sin que nadie observe. Pero ese día, la ciudad, pequeña y ancha, funcionó como espejo. Elise vio, a través de la pantalla de su salón de reuniones, la figura de Noah salir con una niña en brazos, atravesando el lobby con una prisa contenida. Cuando la puerta automática se cerró tras ellos, Elise tomó una decisión impulsiva. Algo en su pecho la empujó a actuar en lugar de mirar. Bajó deprisa, su abrigo cortando la lluvia, y salió con el coche ejecutivo. No fue un cálculo de relaciones públicas, ni un intento por limpiar una imagen. Fue algo menos elegante, la urgencia de un corazón que, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de la responsabilidad, no hacia las cifras, sino hacia una vida concreta. Encontró a Noah a mitad de la cuadra, sujetando un carrito con cosas de bebé. Annie con la mirada clavada en su padre, sus manos pequeñas sobre el cuello de Noah. La lluvia hacía del paisaje un cuadro perlado. Elise no supo cómo saludar. Ofreció el coche sin gesto altanero, solo con la intención de llegar rápido al hospital. Noah la miró con cautela. La oferta no era un recibo de redención, era un gesto puntual en una noche complicada. En la sala de emergencias, el olor a desinfectante y a café barato envolvió la conversación improbable entre la mujer que comandaba una de las mayores empresas de la ciudad y el hombre que había sido despedido con una frase fría hace apenas horas. La pequeña Annie dormía sobre la falda de Noah, la respiración leve, y él miraba el techo como quien repasa un inventario interno. Habló poco. Contó en fragmentos cómo había sido la vida los últimos 2 años, la cocina que cerraba tarde, los billetes contados en secreto, el juego de escondidas para llenar las tardes. Elise escuchó con la atención de alguien que, por primera vez, no estaba evaluando sino aprendiendo. En un momento, Noah dijo algo que fue más una confesión que una defensa. Mi esposa decía que la fuerza no es sobrevivir a cualquier precio. Dijo que la fuerza era hacerlo por alguien. Me lo repetía cuando la dejaba dormir y salía a trabajar otra vez. Me lo repetía y yo nunca entendí del todo,
hasta que tuve que hacerlo por Annie. La frase cruzó la sala con la simplicidad de una luz. Elise sintió que el aire se volvió más concreto. No se trataba de un argumento sobre competencias laborales ni sobre la eficacia de pruebas de carácter. Se trataba de la manera en que la vida de alguien se sostenía sobre decisiones que no se podían delegar a un protocolo. Noah no pidió nada del mundo ejecutivo, pidió que su hija no descubriera que su padre había sido humillado. Esa exigencia, mínima y a la vez titánica, rompía un pacto que Elise creía incuestionable, que las decisiones de arriba nunca alcanzaban la intimidad de quienes estaban abajo. La noche en el hospital fue larga y silenciosa. Elise se quedó a la distancia, mirando la fragilidad humana y sintiendo que algo dentro de ella cambiaba de forma casi microscópica. No fue una iluminación dramática, fue un reconocimiento, un escalón más en una subida que llevaba décadas siendo empinada. Ella no podía borrar lo hecho, la prueba se aplicó, el despido se anunció. Pero la visión de Noah con la voz baja, la convicción de su amor por Annie, le permitió ver el costo real de sus decisiones. Cuando amaneció, la ciudad seguía ocupada en sus urgencias. En el piso 60 no todo estaba en orden. La cámara que registró el movimiento en la cúpula del hospital había captado a Elise entrando y saliendo. En un mundo donde la curiosidad se transforma veloz en noticia, alguien tomó una foto de Noah saliendo del hospital con una mujer que él no reconocía en su círculo cotidiano. La imagen era un recorte frío, el paraguas, la lluvia, la línea del coche ejecutivo. Un ángulo más amplio la convertía en un conflicto de intereses cercano a la moraleja pública. La foto fue subida a un portal sensacionalista que se alimentaba precisamente de esas coincidencias entre lo íntimo y lo poderoso. Por la tarde, el teléfono de Elise no paró de sonar. Gerald la llamó desde la contabilidad del board con un tono que combinaba preocupación y amenaza. Patricia envió un mensaje que no dejaba margen a la sutileza. La junta estaba irritada y las redes ya bullían. Jessica pidió moderación en el comunicado oficial, mientras Marcus trataba, desde la operación, de minimizar la posible repercusión. El poder había vuelto a golpearla con su faceta menos amable, el escrutinio. Elise miró la pantalla del portal. La foto no mentía. Ella, de pie con la chaqueta aún mojada, y Noah con Annie entre los brazos. El titular no tardó en aparecer en letra gruesa. CEO lleva a empleado despedido al hospital. ¿Relación comprometedora? El adjetivo era irrelevante, pero el daño se había hecho. En la oficina, la tempestad que ella no había querido provocar comenzaba a tomar forma. No es que temiera por supuesto por su vanidad. Había aprendido a proteger su posición como a proteger a una empresa que en su mente era una extensión de su propia supervivencia. Temía, más bien, que el sistema que había construido se volviera en su contra si ella demostraba que podía dejarse guiar por la compasión. Al otro lado de la línea, Gerald fue directo. Tienes que despedirlo públicamente o dimitir. No podemos permitir riesgos reputacionales. La Junta votará mañana. Elise guardó silencio. Por primera vez en años, la altura de su despacho no la protegió. La pregunta que ella misma se había hecho en algún renglón de su memoria volvió con fuerza. ¿Eso era lo que definía la fuerza? ¿La capacidad de mantener la línea a costa de cualquier daño colateral? La elección que ahora le exigían era una esquina donde se probaban no solo su temple, sino la moralidad de sus actos. Noah, en su casa, no sabía todavía que su vida había pasado de lo privado a lo público. Había dejado el hospital con una coraza que no era del todo nueva, la necesidad de proteger a su hija. No quería ser usado como arma por un conflicto corporativo. No quería que Annie supiera la humillación que su padre había sufrido. En su teléfono, el mensaje de Elise era sencillo. Necesitamos hablar. Noah lo leyó, sintió la pulsión prima a responder. Pensó en Annie, en los silencios que guardaba para que ella no viera la preocupación. Pensó en la promesa de su esposa. Y, con una calma que venía del cansancio y del amor, dejó que la llamada fuera a buzón. Elise, al colgar con Gerald, sintió la soledad que antes había disimulado con decisiones. La presión del board no era una amenaza abstracta,
Era la posibilidad concreta de perder no solo poder, sino la capacidad de influir en un sistema que, hasta ese momento, ella había entendido como suyo. Sentía culpa y miedo en una mezcla que hacía que su mente fuera rápida en planes y lenta en sentimientos. Sabía que podría ceder ante el board, sacrificar a Noah por mantener la empresa una noche más. También sabía, con la misma claridad, que ceder sería aceptar que su mano justificara una humillación inmerecida. La noche, en la azotea del edificio, fue fría. Elise subió sola hasta el rooftop, donde un jardín en construcción aguarda que alguien lo termine. Desde allí, la ciudad se mostraba como un tablero de piezas inconexas. El resplandor de los neones dibujaba rectas y manchas. Ella se apoyó en la baranda, sintiendo la altura, las vértebras del edificio como si fuera un organismo. Por un instante, se permitió imaginar otras maneras de liderar. Políticas que protegieran a padres, horarios que respetaran la vida personal, evaluaciones que no buscaran humillar. Eran ideas simples y, sin embargo, revolucionarias para alguien que había aprendido que la gestión eficaz pasa por mantener la línea. La foto en la pantalla de su teléfono estalló en la niebla mental que la rodeaba. Gerald la llamaría de nuevo. Patricia probablemente estaría lista para ajustar su tono frente a la prensa. La posibilidad de perderlo todo por un acto que nació de un impulso humano, llevar a una niña herida al hospital, le resultaba a la vez absurda y devastadora. ¿Cómo medir el costo real de una decisión que, en esencia, buscaba simplemente evitarle a una niña la vergüenza de saber que su padre había sido despedido? Cuando más necesitaba claridad, Elise volvió a la grabación. Buscó la escena en la que Noah, unos días antes, ajustaba la gorra de Annie y le decía algo que la hizo reír. Vio las manos de él, las pequeñas arrugas que revelaban jornadas largas. Deslizó la imagen hasta que la sonrisa de la niña llenó la pantalla. Por primera vez, la política y la vida se superpusieron con una nitidez que le dolió. Llegó entonces un mensaje que no preveía, una captura de pantalla enviada por Marcus con una sola línea. Portal ya subió la nota. Board pide tu respuesta antes de las 08. La decisión debía ser inmediata. La urgencia del mercado y la presión del poder se cerraban sobre ella como una pinza. Elise apretó la mandíbula. No era una elección de corazón fácil, era una encrucijada donde cada opción implicaba una pérdida. Podía sacrificar a Noah por proteger su cargo, o podía enfrentarse a la junta, asumir la crítica inevitable y cambiar las reglas. Ambas salidas requerían renuncias, ambas exigían costos. En el silencio de la azotea, la lluvia se tornó en un rumor lejano y las luces de la ciudad continuaron su danza. Elise se quedó allí un tiempo, escuchando el latido de algo que se parecía a una decisión que aún no estaba lista para tomar. Debajo, la vida de Noah y la risa de Annie continuaban sin saber el peso del debate que se llevaba a cabo sobre ellos. Arriba, las sombras de la responsabilidad se alargaban, mientras la noche engullía la ventana de la empresa. Apenas unas horas después, cuando el reloj marcó una cifra que ya no admitía dilaciones, Elise cerró los ojos y, por primera vez, pensó en lo que significaría vivir por alguien más en el sentido que Noah describió. No era una frase bonita o un eslogan, era una práctica rota que reclamaba reparación. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Gerald ni Patricia, era una notificación interna. Alguien en redes había subido un video del hospital con un título incendiario. Los comentarios ya empezaban a multiplicarse. La rueda de la opinión pública se activaba, y con ella una fuerza que no perdona indecisiones. Elise respiró hondo. Tomó la chaqueta que aún olía a lluvia y bajó a la calle. No fue para huir ni para esconderse, fue para buscar, tal vez, una forma de enmendar algo que su costumbre había convertido en daño. Al doblar la esquina, la figura de Noah se recortó bajo la luz de una farola, con Annie dormida en su hombro, una bolsa de medicamentos en la mano. No hubo grandes gestos, no hubo ningún anuncio dramático, solo dos personas que, en ese cruce, eran más que sus roles. Se miraron y en el intercambio quedó un resumen de lo que cada uno era. Ella, una mujer cuyo poder la había endurecido. Él, un padre cuya fuerza se medía en fidelidad cotidiana. La ciudad respiró, indolente y enorme.
La foto que circulaba en las redes daba a la historia una forma que no pediría permiso a la compasión. En la oficina, los correos se multiplicaban. En el hogar de Noah, Annie despertó con su confusión de niña ante rostros pálidos de teléfono. Lo que vino después no fue la resolución, fue el inicio de la tormenta. Mensajes, llamadas, reuniones convocadas para la mañana siguiente. La decisión se acercaba y exigía de Elise algo más que palabras. Exigía una determinación que pondría en juego su legado y, acaso, su alma corporativa. En la noche posterior, cuando los últimos trenes llevaban a la ciudad a su calma de madrugada, Elise regresó al edificio y por primera vez en mucho tiempo dejó una ventana abierta en su oficina. La brisa que entró olía a lluvia y a todo lo que no había sido previsto por los manuales. Allí, frente a la pantalla que seguía reproduciendo, en loop, la imagen del hombre que había pedido que su hija no se enterara, Elise preparó una respuesta. No sabía si la Junta la aceptaría, no sabía si Noah la perdonaría, no sabía nada salvo que, en ese momento, la duda la había hecho más humana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, en la intersección entre la vida que hereda y la vida que se vive, la historia de Elise y Noah recién comenzaba a mostrar sus bordes ásperos. La foto que explotó en la red era solo un detonante. Lo que vendría exigiría coraje para transformar, no para mantener. Los relojes marcaban la madrugada. El tablero de la empresa se había encendido. La voz del board esperaba una señal. En la sala de estar del modesto departamento donde vivía Noah, Annie se acurrucó entre mantas y, con la inocencia propia de su edad, preguntó a su padre sin comprender la red de decisiones que se entrenzaba arriba. «Papá, ¿te riñeron en el trabajo?» Noah la miró, la abrazó y, más allá de sus propias dudas, repitió la única certeza que alimentaba su resistencia. «No, cariño, papá te cuida». En el edificio, Elise apretó el botón para enviar un correo masivo, y antes de hacerlo, escribió una línea que no era un comunicado de prensa, sino una nota dirigida a sí misma. Lo que haremos ahora definirá lo que somos. Luego, con la bandeja en suspensión, la pantalla iluminó la mañana que venía, una junta, un ultimátum y la necesidad de elegir. La ciudad, impasible, ya preparaba su juicio. El siguiente amanecer no solo traería titulares, traería decisiones que tendrían coste y nombre propio. Y mientras la ciudad se despertaba, la foto en la pantalla seguía allí, con su traje de evidencia, obligando a todos a colocar en la balanza lo que estaba en juego: reputación contra humanidad, orden contra reparación. En ese instante, la historia se encontraba en un punto en el que cada quien debía responder: la empresa, la junta, la ciudad y, sobre todo, Elise. La elección que hiciera no cerraría todas las heridas, pero marcaría el primer paso de un proceso cuyos efectos aún no se podían medir. En la penumbra, con la lluvia reciente brillando en los cristales, la noche dejó a todos los personajes en espera. La mañana que siguió a la foto viral, la ciudad amaneció con la cabeza llena de titulares y la empresa con la garganta apretada por la decisión que exigía la Junta. En una sala acristalada, menos luminosa que de costumbre por el peso de la madrugada, se convocó la reunión más corta y decisiva del trimestre. Gerald y Patricia llegaron con la frialdad de quien sabe que una palabra bien dicha puede cerrar una carrera. Marcus y Jessica trajeron estadísticas y propuestas de contención. Elise entró con la chaqueta aún húmeda de la lluvia, sin disfraces posibles. La urgencia la había despojado de todo artificio. La voz de Gerald fue la primera en perforar el silencio. «Tuviste un lapsus de juicio», dijo con la calma afilada de quien ya tiene la sentencia preparada. «No podemos tolerar vínculos que expongan a la compañía a riesgos reputacionales. O despides a Reed públicamente o renuncias». Patricia asintió, corta y segura. En sus ojos no había ira, sino una ecuación: reputación igual a estabilidad de mercado. Elise sintió el tablero inclinarse como un barco al que alguien empuja. Por un instante recordó la frase de su padre, pero ya no funcionaba como guía, resonaba hueca. Se pidió que hablara. No fue un gesto de deferencia, sino una obligación técnica. Elise apoyó las manos sobre la mesa, notó el tacto frío del vidrio y dejó que su voz saliera con menos precisión que de costumbre. «No voy a despedirlo públicamente», dijo. «Lo llevé al hospital porque una niña necesitaba atención y yo no pude mirar desde arriba.
pero tampoco vine aquí a pedir indulgencia ni a convertir esto en un drama personal. Tengo una propuesta. Hubo murmullos. Jessica miró a Marcus con cautela. Un plan podía salvar una reputación si era lo suficientemente sólido. Elise exhaló, porque lo que tenía que ofrecer no era solo la reparación de una falta puntual, sino la transformación de un sistema. Cerraré inmediatamente el programa de evaluaciones encubiertas. Iniciaremos una auditoría externa sobre prácticas de vigilancia internas. Propondré una política de permisos para padres y cuidadores que incluya horarios flexibles y acceso a licencia pagada en situaciones de emergencia. Reinstalaré a Noah Reed y le ofreceré una posición formal que reconozca su desempeño y su necesidad de estabilidad. Y asumiré, públicamente, la responsabilidad por la implementación de un esquema que falló. Las palabras flotaron. Gerald la miró con menos sorpresa que con cálculo. Patricia apretó los labios. Nadie había pedido, meses atrás, que Elise fuera tan contundente consigo misma. ¿Y el costo?, preguntó Patricia. ¿Qué garantía nos da que esto no vuelva a dañar la marca? Elise entró en lo concreto. No ofreció gestos pomposos, desplegó un paquete de medidas redactadas con la ayuda de Marcus y Jessica y una hoja de ruta para 3 meses, que incluía auditoría, cambios en recursos humanos y la creación de un comité de ética. Además, propuso que Noah no simplemente regresara como un gesto simbólico, sino que ocupara un puesto con salario mejorado y horario garantizado. Además, sería parte del comité que revisara las nuevas políticas laboral, una decisión que buscaba evitar cualquier apariencia de compra de conciencia. La propuesta fue suficiente para dividir. Algunos la vieron como una jugada peligrosa, otros como una oportunidad de poner freno a prácticas que, a la larga, erosionaban la cultura de la empresa. Gerald, con la voz de quien aún respira por los accionistas, se opuso con fuerza. Patricia amenazó con llevar la cuestión al Consejo Mayor. Marcus y Jessica se posicionaron a favor de una reforma que, aceptaron, podía también resultar en buena prensa si se comunicaba con honestidad. La votación fue tensa. Al final, Elise ganó por un margen estrecho, pagando el precio, una petición formal de Gerald y Patricia para revisar sus bonos anuales, y la renuncia de un miembro veterano del board que discrepó públicamente. No perdió el puesto de un plumazo, pero la victoria llegó con costos visibles. Los correos amarillaban con opiniones encontradas, la bolsa experimentó un descenso pasajero y la ciudad no olvidó la foto tan pronto. Afuera, la noticia no fue únicamente corporativa. Los foros se dividían entre la condena por la prueba y la curiosidad sobre el cambio. Algunas columnas la acusaron de hipocresía, otras celebraron que una mujer con poder asumiera la responsabilidad pública. Elise, cuando cerró la sesión, sintió más cansancio que triunfo. Había ganado la posibilidad de reparar, pero el precio humano la acompañó como una sombra de relojería. Mientras tanto, Noah no apareció en la oficina aquel día. No salió en la mañana para responder noticias ni para encarar cámaras. Escogió el silencio que le permitía retener su dignidad. En casa, con Annie en brazos, pensó en la oferta que había recibido por mensaje. Una invitación a conversar, a considerar una reinstalación. Respondió con una frase que no era ni afirmativa ni negativa. Necesito tiempo. Para él, el honor no se compraba con una mesa redonda, ni con correcciones públicas. La confianza se teje con actos pequeños y consistentes. Noah no quería ser instrumento de una limpieza reputacional. No quería que los esfuerzos de Elise se convirtieran en una pieza de relaciones públicas. Quería que lo que se hiciera fuera real y no performático. Ese recelo no era frío, era la protección de una paternidad frágil. 3 días después de aquella votación y del anuncio interno, Elise decidió que solo había una forma de empezar a recomponer lo que había roto: ir a la casa de Noah. No fue un gran despliegue ni una escena cinematográfica, fue una caminata con llovizna leve, con la determinación de quien entiende que las palabras valen poco sin la cercanía humana. Tocó la puerta sin previo aviso. Annie abrió con una mezcla de sorpresa y curiosidad infantil, como si la figura de la ejecutiva fuera un personaje de cuento que llegara con zapatos nuevos. Noah apareció en el umbral con la camiseta todavía oliendo a la tarde y la mirada reservada.
Elise no tenía un discurso preparado. No dijo perdóname con la ligereza de quien pide absolución y sigue igual. Dijo sencillamente lo que la arena del orgullo y la costumbre le permitió. No pedí permiso para intervenir aquella noche, empezó. Me equivoqué al aplicar un procedimiento que lastima sin motivo. No puedo borrar lo que hice, pero estoy aquí para ofrecerte algo que no es una excusa, cambios reales y un puesto formal con condiciones que protejan tu tiempo y el de Annie. No te pido que lo aceptes ahora, te pido que lo mires con calma. La frase estaba cargada de honestidad y de exposición. Había algo nuevo en su manera de hablar. No era la ejecutiva que daba órdenes, sino una persona que sabe que perdió la brújula y viene a buscar un mapa. Noah escuchó con la misma calma con la que había sostenido su mirada. No respondió con rencor teatral ni con gratitud automática. Devolvió la dignidad con la que había salido de la oficina. No busco favores ni portadas, dijo. Quiero garantías de que esto no se haga para que la empresa luzca bien. Quiero que haya políticas que protejan de verdad a las familias, que nadie vuelva a sentirse observado como presa. Y si me reincorporo, quiero que sea por reconocimiento a mi trabajo, no como un anuncio. Elise asintió. Era la petición que su plan debía cumplir para ser auténtico. Abrió su bolso, sacó un sobre con una copia del borrador de contrato y una lista de las medidas que el board había aprobado. Cláusulas de flexibilidad, licencia por emergencias, eliminación del programa de pruebas sigilosas y la creación de un comité de revisión. Nada perfecto, pero tangible. Noah lo tomó, lo miró y dejó que la hoja pasara a formar parte de su cotidianidad con la cautela de quien no confunde papel con promesa. Hubo un momento que nadie podría predecir. La pequeña Annie, que había estado oyendo la conversación desde el sofá, se acercó corriendo con la espontaneidad que no entiende controles ni reputaciones. Sin preguntas, saltó a los brazos de Elise. Noah retrocedió, sorprendido, no por el gesto en sí, sino por lo que revelaba. La niña, en su inocencia, fue la que abrió la puerta que los adultos discutían con circuitos cruzados. Elise quedó quieta, sintiendo la ligereza de un abrazo que no pide nada a cambio. Fue un instante sencillo y demoledor. Esa tarde, antes de que la prensa sacudiera los titulares con nuevos matices, Elise hizo algo que no se veía en ningún manual de gestión. Reunió a todo el equipo en una sala amplia y anunció con la voz firme pero temblorosa de quien ha pagado un precio la eliminación de las evaluaciones encubiertas. Les contó, sin detalles morbosos, que había cometido un error moral y que la empresa cambiaría. No ofreció discursos moralizantes. Pidió, con sinceridad, que la medida se evaluara en el tiempo por sus resultados reales. Jessica y Marcus organizaron el plan de implementación. Diane, que había visto a Noah en la cocina tantas veces, se sintió aliviada de que la vulnerabilidad dejara de ser la moneda de cambio. No todos celebraron. Algunos empleados eran escépticos. ¿Sería otra promesa más? La desconfianza, razonablemente, quedó. Elise la esperaba y aceptó que tendría que demostrar, no declarar. El anuncio público fue diferente a lo que los gabinetes de prensa habían planeado. No fue una nota fría. Elise dio una rueda de prensa donde asumió la responsabilidad y presentó la hoja de ruta. Se negó a esconder los riesgos y aceptó que su posición tenía un precio. Las cámaras picaron, los opinadores comenzaron a alar de un lado y de otro, pero algo cambió. Había coherencia entre lo que decía y lo que proponía. Un gesto mediático no bastaría. Lo importante ahora era la aplicación. Noah aceptó volver a trabajar, pero no de inmediato. Puso condiciones. Querían que su horario fuera respetado, que cualquier modificación pasara por escrito y que su reingreso no fuese usado como herramienta de limpieza de imagen. Además, solicitó la intervención de un asesor laboral externo para garantizar que las políticas se aplicaran con la transparencia que exigía. Elise accedió. No se trataba ya de salvar la reputación, se trataba de construir una estructura que impidiera que aquello se repitiera. Las semanas siguientes fueron de trabajo duro. La auditoría externa detectó fallas que la empresa tuvo que admitir públicamente, registros de vigilancia no apropiadamente justificados, falta de protocolos claros para derechos laborales y ausencia de vías de apelación.
Elise firmó los informes, dio órdenes para eliminar datos que no deberían haberse recolectado y autorizó un programa de reparaciones que incluía, además de la reintegración de Noah, una revisión salarial para empleados en puestos de servicio y la formación de líderes en empatía organizacional. No fue un acto sencillo ni barato. Algunos inversores protestaron, las acciones bajaron un tramo y en una esquina del edificio un ejecutivo de perfil conservador presentó su renuncia porque no aceptó que la empresa cambiara su línea dura. Pero también hubo efectos menos visibles. Se crearon guarderías asociadas con la empresa, se establecieron políticas de licencia por emergencias y se inauguró una línea confidencial de denuncias que por primera vez no dependía de las oficinas centrales para funcionar. Elise supervisó la implementación con manos más humildes, se la veía menos en las cámaras y más en las reuniones con recursos humanos y con empleados. La prensa, que al principio la atacó, comenzó a mostrar reportes más matizados. Algunas historias hablaban de transformación, otras seguían señalando la improbabilidad. En la calle, la gente discutía si la empresa había cambiado o si era solo una nueva cara de lo mismo. Noah regresó al restaurante con la cautela de quien vuelve a un lugar donde ha sido herido. Sus colegas lo recibieron con abrazos reservados. Diane le regaló una vieja taza que llevaba el logo del lugar y 2 palabras: gracias por quedarte. Le ofrecieron la posibilidad de un puesto de supervisión de turno, con salario más alto, y 3 días extra de licencia pagada al año para emergencias familiares. Además, le propusieron sumarse al Comité de Bienestar Laboral. Noah aceptó las condiciones, no por necesidad inmediata, sino porque vio que acaso allí había posibilidad de cambiar la vida de otros. La relación entre Elise y Noah fue cautelosa. No hubo escenas de reconciliación al estilo de película, hubo encuentros medidos, conversaciones a veces incómodas y pequeños pasos. Elise cumplió lo que prometió. Desactivó los programas de monitoreo sin justificación, firmó la apertura de la auditoría y aceptó que la Junta revisara las políticas con supervisión externa. También se puso en práctica la creación de un espacio en la azotea, un jardín comunitario concebido como lugar de descanso y de encuentro para empleados. La idea era literal y simbólica: elevar un fragmento de tierra donde el edificio había sido símbolo de distancia. No todo fue liso. En la ciudad, la empresa enfrentó demandas por antiguas prácticas, algunos exempleados contaron historias dolorosas, la prensa encontró material. En la Junta, algunos miembros pidieron una reestructuración más radical. Elise sufrió críticas y ataques personales que le hicieron reconsiderar su rol. Hubo días en que pensó en renunciar, en bajar la cabeza y desaparecer. Pero cada vez que Annie se reía en el restaurante o cuando recibía una carta de un empleado que explicaba cómo una nueva política le había permitido cuidar a su madre enferma, Elise recordaba la frase que Noah le había repetido en el hospital: la fuerza es hacerlo por alguien. Los meses fueron construyendo confianza con paciencia. Noah observó a Elise actuar, no con alardes, sino con decisiones pequeñas pero continuadas. Dejó que la empresa lo contratara bajo las nuevas condiciones y gradualmente participó en las reuniones del comité. No aceptó ningún privilegio personal, pidió que su puesto representara a la base de empleados y que cualquier excepción que le favoreciera tuviera el objetivo de mejorar procesos, no de realzarlo. Su madre, si hubiera estado allí, quizá le habría sonreído satisfecho. Annie, por su parte, empezó a conocer el edificio desde otra perspectiva. Visitó la azotea en una tarde de verano para plantar semillas junto a Elise. Rió con la tierra en las manos, sin entender la complejidad de lo que representaba aquel gesto para los adultos. Los Rooftop Garden, que había sido una idea en borrador, se convirtió en un proyecto real. Marcus coordinó la obra con voluntarios. Jessica organizó horarios para que los empleados pudieran usar el espacio como guardería temporal en emergencias. Diane enseñó a los trabajadores del comedor a usar los productos que se cultivaban para preparar comidas en días de comunidad. Noah participó como supervisor rotativo, combinando sus horas de trabajo en el restaurante con la responsabilidad de cuidar un pequeño invernadero y de ayudar a coordinar turnos en la azotea. Su nombre, en el directorio interno, apareció junto a una descripción de cargo clara: responsable de operaciones de bienestar y turnos, supervisión de personal y enlace con recursos humanos. No era un ascenso espectacular, pero era digno y real. El puesto era pagado, tenía horario garantizado y contemplaba cláusulas de protección. Con el paso de los meses, el rumor alrededor de la empresa cambió de tono.
Algunos periodistas hicieron perfiles sobre la transformación, entrevistaron a empleados que habían visto mejoras y a otros que pedían más. La crisis no se cerró de un día para otro, la confianza se recobró con esfuerzo. Gerard escribió una columna crítica sobre la decisión de la Junta. Patricia continuó siendo escéptica. Al mismo tiempo, algunos accionistas reconocieron que la estabilización cultural podría ser beneficiosa a largo plazo, y nuevos inversores interesados en empresas con políticas responsables comenzaron a mirar con atención. Una tarde, en la que la primavera había vuelto con un brillo templado, Elise subió al rooftop sin que fuera un acto protocolario. Encontró a Noah regando una fila de macetas. Annie podía entre los contenedores, con las manos llenas de tierra y una sonrisa que permitía creer en la resiliencia. Elise se acercó sin prisa. No hubo necesidad de palabras grandilocuentes. Noah dejó la regadera a un lado como quien suspende una herramienta para escuchar. La ciudad, allá abajo, era un rumor. Encima, en aquel pequeño oasis, el tiempo parecía medir otra cosa. Las cosechas pequeñas, los turnos, las conversaciones honestas. «Te quedó bien», dijo Elise, mirando las plantas. «No imaginé que vería esto así». «No fue solo mío», respondió Noah. «Fue de todos los que pusieron las manos, y de los que pidieron no ser observados mientras lo hacían». Ella sonrió con suavidad. No había salvación en la sonrisa, ni tampoco triunfo. Había reconocimiento. Y, más importante, había la presencia de alguien que ahora entendía que su poder no estaba en evitar la fragilidad ajena, sino en aliviarla cuando fuera posible. El discurso final de la empresa, meses después, fue una mezcla de pragmatismo y honestidad. Elise apareció en una rueda de prensa para presentar el balance semestral de la empresa, y sin rodeos habló de los cambios implementados. Eliminación de prácticas encubiertas, nuevas políticas de bienestar, la creación del comité de ética y de un programa de apoyo para trabajadores en servicios. La prensa preguntó por Noah y por el rooftop. Elise lo mencionó sin dramatismos. Habló del trabajo del comité, de la importancia de escuchar y de la responsabilidad de los líderes. No buscó la redención en flujo continuo, sostuvo que el verdadero cambio se mostraría a través de resultados y de actos diarios. La reacción fue diversa. Algunos críticos siguieron exigiendo que se hiciera más. Algunos empleados agradecieron las mejoras. Varios trabajadores en el sector señalaron que una empresa que admite errores y los corrige podría marcar un precedente. En la balanza, la empresa salió con heridas, pero también con un mapa nuevo que le permitiría seguir adelante con otras bases. Lo que no cambió en un acto fue la relación entre Elise y Noah. No se convirtió en una amistad de película, fue una relación de respeto y de colaboración. Noah volvió a su trabajo con la totalidad de su dignidad intacta. Elise supervisó las transformaciones desde un lugar más humano. Se vieron en la azotea plantando, en reuniones del comité presentando estadísticas de rotación y satisfacción, y en la vida cotidiana, con pequeños gestos, un café dejado junto a la nevera, un mensaje corto preguntando por la salud de Annie. Una noche, en la que la ciudad parecía dormir menos y la azotea brillaba por las luces puntuales del jardín, Elise se permitió recordar la frase que había abierto todo. «Estás despedido». Ese grito de despacho, de poder administrado como etiqueta, ya no resonaba con la misma autoridad. Noah, en una de esas ocasiones, recordó la noche de la primera vez en que eso ocurrió. Sonrió con ironía contenida y dijo a quien quisiera escucharlo: «Mi esposa me dijo algo antes de irse. La fuerza no es sobrevivir a cualquier precio, la fuerza es hacerlo por alguien». No era una advertencia poética, era una guía práctica. Hecho, no dicho. La frase fue una brújula que ahora ambos entendían desde distintos lugares. Para Elise, significaba que la fortaleza empresarial no es un ejercicio de resistencia sin humanidad. Para Noah, que la dignidad no se negocia. Annie, que corría entre los bancales, se detuvo y abrazó a ambos tobillos, como si entendiera que el mundo, por ahora, contenía sitios seguros. El cierre no fue un final sin cicatrices. Hubo demandas y voces que no se reconciliaron. Hubo pérdidas y renuncias, y no todas las heridas cicatrizaron pronto. Pero la historia encontró una senda donde la reparación se mostraba con actos. Políticas, contratos, un jardín en la azotea y la cotidianidad de una niña que juega mientras su padre trabaja y la mujer que la llevó una noche a un hospital se sienta ahora a charlar con ellos sin asomo de condescendencia.
La ciudad siguió desplegándose bajo el piso 60, densamente indiferente y a la vez atenta a cada cambio de viento. En ese pedazo de vidrio y concreto que había sido la oficina de Elise, la frase que una vez se lanzó como sentencia perdió su filo. Y la respuesta de Noah, aquella que la dejó helada la primera vez, dejó de ser un enigma para convertirse en lección. No es el poder el que define la fortaleza, es la capacidad de vivir por alguien más. Si esta historia te tocó de alguna forma, compártela con alguien que necesite escuchar que la responsabilidad también se aprende con arrepentimientos y con actos. Si quieres más relatos sobre decisiones difíciles y cambios que cuestan, suscríbete y acompáñanos en la próxima historia.